Tercer grado, día 29 de septiembre, martes. Vamos a continuar con el tema de ayer. Ayer trabajamos en la libreta, únicamente en la libreta, y les dije que íbamos a dejar pendiente lo del libro. Así que en el libro, antes de empezar con lo del video de hoy, de Aprende en Casa, vamos a ver unas partecitas del libro que nos tocaba ver ayer, pero que decidí separarlo porque estaba cargado lo de ayer. Así que en tu libro, no recuerdo la página, pero búscala como lección 9, secuencia 3 del bloque 1. Condiciones necesarias y suficientes. En la lección anterior propusieron la información mínima que debe darse para trazar un triángulo congruente con otro. Posiblemente advirtieron que hay varias posibilidades para hacerlo. Otros conjuntos mínimos de datos se llaman criterios de congruencia de triángulos. Y eso lo vimos en la tabla final de la clase de ayer, congruencia de triángulos. Un ejemplo de criterio de congruencia es el siguiente: si dos ángulos de un triángulo y el lado común a ambos son iguales respectivamente, los dos ángulos y al lado común a ambos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes entre sí. Quiere decir que si un ángulo mide 65 y otro ángulo que mide 55 y este lado que mide 10 centímetros y tengo otro triángulo con las mismas características, 65, 55. Ya no necesito medir el resto del triángulo. Si cumple ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, quiere decir que esos dos triángulos son congruentes. Así que esto va en la libreta, congruencia de triángulos, libreta, con el tema. Observen que el criterio anterior requiere que los triángulos tengan tres elementos iguales, dos ángulos y el lado común a ambos. Por eso se le denomina criterio ángulo, lado, ángulo. En total hay tres criterios de congruencia con tres datos cada uno. Identifícalos y si no lo han hecho aún, anótelos en su cuaderno. Propongan una manera de nombrar cada uno. Lo vimos en la tablita el día de ayer, donde hablábamos de era una L y luego eran dos L's y luego eran tres L's y luego rellenábamos con la letra A. A este cuadrito me refiero. Comenten en grupo y con ello el profesor los criterios que ustedes encontraron. Noten que no hay criterios de congruencia que requieren únicamente dos medidas iguales. Después lean los criterios del siguiente recuadro y comenten si corresponden a los que ustedes anotaron. Y creo que aquí se cortó la imagen, pero aquí hay otro más abajo. 1, 2 y hay otro tercero más abajo que se cortó la imagen, pero lo pueden sacar del libro. Así que este cuadro también va en la libreta. Y estos son criterios de congruencia. Muy bien, avanzamos en el número, este fue el número 1. Avanzamos con el número 2 del libro. Trabaja con un compañero. A continuación se describen las características de algunas parejas de triángulos y se pregunta si estos pueden ser diferentes o siempre deben ser congruentes. Si consideran que pueden ser diferentes, tracen un ejemplo en su cuaderno. Si piensan que siempre han de ser congruentes, usen algún criterio de congruencia para justificar su afirmación, como se hace en el ejemplo siguiente. Inciso A. Pueden ser diferentes dos triángulos que se forman al trazar una diagonal en un paralelogramo. Ya está contestada. Ya está contestada. Esto es un ejemplo. La respuesta es no. Y aquí te da todos los criterios que se utilizó para decir no. Y aquí en la otra página en su libro,
que aparece en dos páginas diferentes, aparece el ejemplo. Dice, como se muestra en la siguiente figura, los triángulos son congruentes, dado que ABCD es un paralelogramo. A, B, C, D, donde AB es paralelo a CD. AB es paralelo a CD. Voy a... ouch. Y AC es paralelo a BD. AC es paralelo a BD. Muy bien. Entonces, el ángulo ABC, que es este ángulo, el vértice, la letra del medio señala el vértice. El ángulo ABC es congruente con el ángulo BCD, con este. Los dos están en rojo. Por ser alternos internos en un sistema de paralelos cortadas por un secante. Este tema, sistemas de paralelas cortadas por un secante, lo vieron en segundo grado por el mes de noviembre, diciembre. Entonces, esto me dice que estos dos ángulos son iguales. El ángulo CDB, CBD, se refiere a este, donde la letra B está en medio y forma el vértice. Este es congruente con el ángulo BCA, a este ángulo azul. Los dos están en azul, dice, por la misma razón de que son alternos internos. Están alternos porque están uno de cada lado, internos porque están dentro de las dos paralelas. Pero ese es un tema que ya vieron. Y los triángulos comparten el lado BC. Este lado de los dos triángulos es el mismo para este triángulo y para este triángulo. Por lo tanto, ellos tienen un ángulo, un lado y un ángulo. Un ángulo, un lado y un ángulo que son iguales. Entonces quedaría el criterio que dice ángulo, lado, ángulo para decir que estos dos triángulos son semejantes. Y ese es el ejemplo que ya está contestado en el libro, en el punto número 2. Vamos al inciso B, que ese no está contestado. Si dos triángulos isósceles tienen la misma base, ¿necesariamente son congruentes? Estamos hablando de isósceles. Los isósceles tienen dos lados iguales. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, este. Ahí está. Estos dos lados son iguales. Supongamos que este mide más 8 centímetros. Y este mide 8 centímetros. Y tiene dos lados iguales. Este mide, no sé, 6 y 6. Y este mide 14 y 14. Son isósceles porque tienen dos lados iguales. Son isósceles porque tienen dos lados iguales. La base es 8, la base es 8. Tienen la misma base. Necesariamente son congruentes. Y aquí podemos ver claramente si estos dos son congruentes. Congruentes es que comparten la misma forma, tamaño, ángulos, lados, todo en los triángulos. Así que vamos a responder sí o no. Pueden ser diferentes los dos triángulos que se forman al trazar una diagonal en un cuadrilátero cualquiera. El problema es cualquiera. En un cuadrado, tú trazas una diagonal y se forman dos triángulos iguales. En un rectángulo, tú trazas
trazas una diagonal y se forman dos triángulos iguales. Como lo vimos en el inciso A, aquí también tú trazas una diagonal y se forman dos triángulos iguales. El problema es cuando llegan los trapecios. Trazamos una diagonal y se forman dos triángulos iguales. El problema es cuando llegan los trapezoides, que no tienen ni forma. Me quedó. Ni forma ni nada. Y si yo junto una diagonal se forman dos triángulos iguales, bien. Aquí está cuando no se forman y aquí está cuando sí se forman. Y la pregunta es, ¿pueden ser diferentes dos triángulos que se forman al trazar una diagonal en un cuadrilátero cualquiera? Responde sí o no. D. Si dos segmentos AB y CD se cortan en un punto medio, esto es importante, en un punto medio de ambos, como se muestra en la figura de la derecha, los triángulos ACM, ACM, aquí se forma un triángulo, voy a borrar este triángulo que me estorba. ACM, aquí se forma un triángulo ACM. Y MDB pueden ser diferentes. MDB, aquí se forma otro triángulo, MDB, ahí está. Bien, ¿qué pasa con estos dos triángulos? Como esta recta se corta en su punto medio, quiere decir que tiene la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. No sabemos cuánto mide, pero es la misma distancia porque se cortan en su punto medio. Si aquí tiene 5, aquí tiene 5. Y este segmento de aquí a aquí tiene la misma distancia que de aquí a aquí porque se cortan en su punto medio. Si aquí mide 8, aquí mide 8. Entonces estos dos triángulos ya comparten estas dos medidas. Este ángulo resulta ser igual que este porque son opuestos. Alternos, opuestos, internos. Sí. Entonces, no sabemos cuánto mide este. Digamos que mide 30 grados. Este va a medir 30 grados. Entonces, ya tenemos que tienen un lado igual, un ángulo igual y un lado igual. Y el criterio sería lado, ángulo, lado. Y eso me dice que estos dos triángulos son iguales. Inciso E. Si dos triángulos equiláteros tienen un lado igual, ¿son necesariamente congruentes? Es decir, este es equilátero. Equilátero quiere decir que mide lo mismo por sus tres lados. Y tengo otro triángulo que también es equilátero. Si estos dos triángulos tienen un lado igual, este mide 4 y este mide 4. Bien, ¿esos dos triángulos son iguales? Pues está muy sencillo. Si dos triángulos tienen bases y alturas iguales, pueden ser diferentes. Aquí tengo un triángulo que tiene de altura 4 y de base 3. Ahora voy a dibujar otro triángulo que tiene de base 3 y de altura 4. Por cierto, ese tiene un ángulo de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. Y luego tengo otro triángulo que tiene de base 3 y una altura por fuera del triángulo que es de 4. Los tres triángulos tienen base 3, altura 4. Tienen bases y alturas iguales. ¿Pueden ser diferentes? Aquí está la respuesta.
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Pueden ser diferentes dos triángulos con tres ángulos iguales? Es decir, si yo tengo un triángulo común que tú tienes en tu mochila que tiene 90, 45 y 45, es la escuadra más pequeña que tienes en tu juego de geometría. Y mi compañero tiene otra escuadra de otra marca y otro color, que es grandota, pero sus ángulos miden 45, 45 y 90. ¿Pueden ser diferentes dos triángulos con tres ángulos iguales? Aquí tengo tres ángulos iguales y son dos juegos o dos reglas de dos juegos diferentes de geometría. Así que usted conteste la pregunta. Ya le di los ejemplos. Nos vamos a... Ya, sería todo lo del libro. Y ahora vamos a avanzar con lo del video de hoy. El video de hoy en Aprende en Casa o en el resumen de Aprende en Casa que puse la liga en mi muro, el tema es aplicación de los criterios de semejanza de triángulos. Y primero vamos a dejar claro la proporcionalidad. Cuando dos triángulos tienen una proporcionalidad de 1 a 1, es decir, este triángulo mide 3, 4, 5 y tengo otro triángulo de 1 a 1, 3, 4, 5, son del mismo tamaño, por lo tanto son congruentes. Pero si yo pongo un triángulo que mide 6, 8, 10, sus ángulos permanecen igual. Sus lados aumentaron al doble, de 3 a 6, de 4 a 8, de 5 a 10. Se volvió más grande, entonces se vuelve un triángulo semejante. Los ángulos son iguales, estoy compartiendo los mismos ángulos. Y si este triángulo dibujo más chico, que mida 1.5, 2 y 2.5, estoy conservando la misma medida en los ángulos, pero los segmentos los puse a la mitad, entre 2. La mitad de 3, 1.5. La mitad de 4, 2. La mitad de 5, 2.5. Estos dos son congruentes, pero de estos dos son semejantes y estos dos son semejantes. Más chicos, más grandes. Así que podemos considerar que son semejantes, son congruentes, cuando es el mismo tamaño y cuando el tamaño aumenta en la misma proporción o disminuye en la misma proporción. Siguiente, criterio de semejanza ángulo-ángulo. Si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Aquí yo conservé los mismos ángulos, un ángulo de 90, un ángulo de 90. Los otros dos, no me acuerdo cuánto miden, pero sí recuerdo que son iguales. ¿Y cómo lo sé? Porque me gusta mucho este triángulo. Este triángulo se llama 3, 4, 5 y es un triángulo perfecto que siempre va a tener esa proporción. El lado más pequeño mide 3, el lado mediano mide 4, el lado más largo mide 5 y estos dos forman un ángulo recto de 90 grados. Es un triángulo muy famoso y muy práctico porque siempre conserva estas proporciones y un ángulo de 90. Lo vamos a seguir usando más adelante. Entonces, si sus ángulos corresponden, son ángulos correspondientes, son iguales, entonces son triángulos semejantes. Seguimos. El video está un poquito largo por el problema. Y el problema está muy rápido y tiene una lectura un poquito larga.
Así que vamos a resolver ese problema, bueno, que ya está resuelto en el video, pero voy a tratar de ver el problema paso a paso. Y nos habla de una barda. Entonces vamos a dibujar la barda. Esa barda mide 12 metros de largo. Y aquí está el sol. Y cuando el sol está en cierta parte, proyecta una sombra de la barda. Y esa sombra crea un triángulo. Este triángulo tiene una altura que no sabemos, X, tiene una sombra que sí sabemos y tiene un ángulo que no sabemos. Bien, entonces el alto del palo de la escoba. Para poder encontrar esta altura se comparó con un palo de escoba que se puso en el suelo, y ese palo de escoba también proyectaba una sombra en el suelo a la misma hora. Tiene que ser a la misma hora por la posición del sol. Y si sabemos la altura del palo de escoba, que era de 1.19. Y también sabemos la sombra, que era de 1.75. Y la sombra de la barda, que era de 8.41. ¿Qué hice? Atrás. 8.41 era la sombra de la barda. Estos 12 metros todavía no me sirven, son para más tarde. Y tenemos esos dos triángulos. Esos dos triángulos son semejantes porque el ángulo que se forma aquí, que no sabemos de cuánto es el mismo que se forma aquí. El ángulo que se forma aquí, ese sí sabemos porque es una barda, es de 90. Y el ángulo que se forma aquí también lo sabemos y es de 90. Entonces los tres ángulos son tienen su correspondiente. Este es el mismo que este. Este es el mismo que este y por lo tanto, aunque no sabemos cuánto es, este es el mismo que este. Los triángulos suman 180 grados siempre. Ya lo mencioné aquí atrás. No, lo menciono en la siguiente imagen. Ahora vamos a comparar cuál es la proporción que existe entre estos dos triángulos. Un triángulo es más grande, otro es más pequeño, pero conservan la misma disposición y orden en sus ángulos, por lo tanto son semejantes. Ángulo, ángulo, criterio de semejanza. Estos dos triángulos son semejantes. Para encontrar la razón de proporcionalidad, me voy a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 1.75 en el 8.41? Y para hacerlo voy a dividir 8.41 entre 1.75, que es lo que me pide el video. Divide 8.41 entre 1.75 y quedaría así: 8.41 entre 1.75. No lo voy a hacer porque ya me da el resultado, pero si quieren hacerlo, 4.8, y esa es la razón de proporcionalidad o la constante de proporcionalidad, que siempre se utiliza una K. Quiere decir que 1.75, si lo multiplico por 4.8, me da 8.41. Si 1.75 lo multiplico por 4.8, me da 8.41, que estoy hablando de la sombra. Ahora, la altura del palo de escoba funciona igual. Si 1.19 lo multiplico por la razón o la constante de proporcionalidad, que es 4.8,
me da el valor de X. Así de fácil. Y si ya encuentro el valor de X, ya sé la altura de la barda. Pero el problema me pide que lo haga por medio de una ecuación. Y voy a decir X. Empiezo por la altura del palo de escoba. 1.19, si lo multiplico por 4.8, me va a dar el valor de X. Pues ya, así lo hacen. Dice, así que tomas esta incógnita X y la divides entre el valor del lado correspondiente. También del triángulo que es 1.19. ¿Por qué? 1.19 por 4.8 me da X, pero también X si lo divido entre 1.19 me da 4.8 y X si lo divido entre 4.8 me da 1.19. Ya sabes, la operación inversa. Entonces, X, voy a ponerlo aquí, X entre el valor del lado correspondiente entre 1.19 me va a dar la constante, que es 4.8. Despejamos. ¿Cómo despejamos esto? Bien, esto que está dividiendo, para poder quitarlo de aquí, tengo que multiplicar todo por 1.19 y esto, como acá estoy multiplicando por 1.19, también tengo que multiplicar por 1.19 y queda X por 1.19 entre 1.19, pues me da X. 4.8 por 1.19, creo que ya lo había hecho, aquí está, 4.8 por 1.19 es igual a 5.7 metros. Ya encontramos la altura de la barda. Ahora que ya encontramos la altura de la barda, vamos a recordar que es una barda que mide 12 metros de largo y 5.7 metros de altura. ¿Cómo encontramos el área de un rectángulo? Multiplicamos base por altura. Área es igual a 12 por 5.7. Aquí lo tengo. El área total es de 68.4 metros cuadrados. Bien, ahora el joven fue a la tienda de pinturas y le decían que con cada lata podía pintar 10 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas latas va a comprar? Bien, vamos a dividir 68.4 entre 10 para saber cuántas latas ocupa. Y dividir entre 10 es muy fácil, como recorrer el punto, un lugar a la izquierda, que serían 6.84 latas. Aquí está, 6.84 latas. Así que va a la tienda y le dice, ¿me da 6.84 latas? Pues no, no le van a poder vender esa cantidad, le van a vender 7 latas. Y si cada lata vale 80 pesos, le van a dar 7 latas y él va a pagar 560 pesos en total. Aquí está. Listo, ya terminamos el problema tan largo del video. Así que vamos a la parte teórica. Si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes.
Al igual que con la barda tenía un ángulo de 90 y un ángulo de sombra en el sol, que no sabemos de cuánto es. Imaginemos que era de 30. Pues el palito de escoba, aunque sea más pequeño, también tenía un ángulo de 90 y el sol, como era la misma hora, proyectaba la misma sombra en la misma inclinación. ¿Qué sucede aquí? Pues que el otro ángulo que no sabemos, pues debe de medir 60. ¿Por qué 60? Porque todos los triángulos del mundo, en la suma de sus ángulos deben de dar 180. No importa qué tamaño esté el triángulo, la suma de sus tres ángulos siempre es igual a 180. Así que si ya encontramos dos, si ya sabemos que estos dos son iguales a estos dos, pues el tercero va a ser igual. Así que con dos ángulos que tengamos ya sabemos que son dos triángulos semejantes. Así que esta parte también va en la libreta. Y esto, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Tú tienes en tu juego de geometría una escuadra que mide 90, 30, 60. Tienes otra escuadra que mide 90, 45, 45. Hay otro triángulo que es equilátero que mide 60, 60, 60 y la suma siempre es 180. Terminamos. Así que el trabajo de hoy es, pues empezamos con el libro, contestamos el libro, un ejercicio y esto va en la libreta. Los criterios de proporcionalidad, de semejanza. Este ejercicio ya está contestado en el video, te lo estoy explicando nada más. Anotamos, eso no es necesario, pero esto sí. Esto sí, porque es parte teórica del porqué. Libreta y la siguiente página también. A ver, esto sí, esto es la solución del video, igual y no es necesario. Igual el problema, esto sí. Y esto sí. Y las primeras pues va en el libro. Listo, te dejo las imágenes. Para que las descargues y eso es todo por el día de hoy. Tercer grado, hasta mañana.